esqueleto rígido abrazado y para siempre se quedó dormido. Al esqueleto rígido abrazado. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Salva. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Amigas, amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles, estamos oyéndonos, muchas gracias, y antes que todo quiero enviar mis saludos afectuosos y decirle que no nos abandone, que no se aleje de nosotros a mi queridísima Mona Lisa. Mona Lisa, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos días, estamos esperándote y ya queremos que te alivies para que estés con nosotros. Así es que, como dicen en la nueva jerga de los dichos actuales de nuestro país, échale muchas ganas. Es decir, antes podíamos decir, pues ojalá tengas mucho ánimo, ojalá estés muy entusiasmada con tu tratamiento para que estés en activo rápidamente. Entonces te esperamos con gusto, con alegría, y entonces, Mona Lisa, alivíate pronto, pero ya. Ahora que encuentre yo en el mare magnum de mi computadora el nuevo artículo que tiene que ver con el rumor, se los voy a decir a ustedes. Es un artículo que bueno, es un autor que yo encontré en Francia, que también ahí tiene que ver, su nombre es curiosamente como Remur o algo así, parecido a rumor. Y entonces, hay mucho que decir acerca del rumor. Lo primero es que todo el día de ayer y buena parte de la información de hoy ha estado ubicada hacia lo que sucedió y que fue un rumor. No tengo mucha la información y tampoco me he preocupado por buscarla acerca de dónde viene, a quién beneficia, que obviamente hay un beneficio. Pero yo me acuerdo haber leído en alguna ocasión, haber vivido y sabido de un rumor muy especial, se los voy a contar, para que sepamos exactamente qué es un rumor. Creo que no está bien fijada la concepción, la idea, la finalidad y los modos por los que opera un rumor. Se habló alguna vez en Jalapa, debe haber sido por 1950, 55, yo creo, y era muy chico, de que en una tienda grande, ya comenzaban las tiendas grandes, particularmente en Jalapa, había una gran tienda del centro mercantil, la Casa Olivier, algo almacenes de Francia, no me acuerdo qué, y yo no sé si era Chedraui o no. O ya comenzaba, o había una tienda de los ancestros de los Chedraui. Entonces el rumor fue que una señora fue a las verduras y que tomó una col y que algo le quitó una o dos o tres hojas para ver si estaba en buena situación la col o la lechuga o lo que haya sido, y una pequeña víbora o serpiente, la picó y la señora se murió. Bueno, todo Jalapa estaba consternado por esa noticia. Era una ciudad tranquila, pueblerina, provinciana, católica 100%, y una noticia en el tema de hoy y en el diario de Jalapa del señor Pabello, pues era una noticia que cimbró a la población. Estamos hablando de otro país, casi de otro tiempo, de otro medio y de otras gentes. Y en Francia, ya platicando años después
con este hombre que les voy a decir, ahorita les digo el nombre exacto del señor Rumor, Remur o algo así, platica de una circunstancia que había sucedido en Marsella, donde dos competidores, uno judío y otro árabe, se hacían cosas para perder clientela. Y entonces uno de ellos inventó que en las verduras del árabe, digamos, había habido un escorpión o una serpiente que había picado a una señora y que la señora había muerto y parece ser que tuvo que cerrar su tienda. Claro, esto sucedió en 1928-29 o por el 30. Y lo que yo les platicaba era 20 años después en Jalapa. Así es que el rumor tiene una génesis, tiene una preparación y tienen un interés. El artículo que yo leo aquí, que es un ruido informal persistente, que tiene una fuente, un origen determinado y que está dedicado a la muchedumbre para que lo tome, y actúe en consecuencia, pero con una finalidad. Un fenómeno de transmisión de una historia que tiene pretensiones de verdad y que es una revelación noticiosa y que pretende ser un medio de comunicación formal o informal. No se desarrolla el rumor con el Twitter. Estamos hablando de principios de siglo y de las guerras y de los nazis y de la época de las posguerras y de la lucha entre comerciantes, que son los auténticamente beneficiados con los rumores. Sea beneficiados porque tienen ganancias, se va a acabar el maíz, no va a haber maíz en 8 días y yo vendo mi maíz o lo guardo y luego sube. Un rumor de comerciantes. Y así por lo consecuente, tras de cada rumor hay una realidad que evidentemente el rumor no describe, una realidad que va a beneficiar a otro. Las falsas informaciones, los errores periodísticos, las maniobras de desinformación, los prejuicios, cuando se liga el rumor y la propaganda, cuando es una simple invención, un borrego, como dicen en México, un borrego es una invención total 100%. Entra aquí el complot. Sirve para fundamentar los complots. Los complots quiere decir una organización por la cual una serie de noticias va a hacer que yo actúe en determinada forma hacia alguien o en contra de alguien. Todo eso forma de una especie de leyenda urbana. Es hermosísimo finalmente ya estudiar un poquito y meterse a ver lo que dice la psicología del rumor, qué rumor va a pegar con determinada gente, es importante. Yo muy ruralmente no tengo lamentablemente todos los conocimientos para hablarles a ustedes de los mecanismos del rumor, que deben ser muy hermosos, pero sí podemos avanzar lo que estoy viendo aquí. De todas las informaciones del rumor se van perdiendo conforme el rumor pasa, y eso sí lo hacíamos en mi programa. Cuando iba una orquesta de 20 o 30 gentes, aprovechábamos con el sociólogo aquí en el programa de anatomías y decir, dile al señor que teniendo en cuenta las nuevas técnicas para sembrar maíz, va a haber un abono especial con el cual las hectáreas de maíz que dan 2 toneladas van a dar 10 toneladas al año, y que es un logro del gobernador de Guerrero. 5 o 6 elementos que tenían que ser, se los decíamos al violín primero, y cuando llegábamos al contrabajo o al otro que estaba allá después de 40, decía que chingue a su madre el gobernador de Guerrero. ¿Me entienden?
el rumor se deforma. Y según las características, la cultura, la manera de ser de cada quien, la resultante es muchas veces completamente ajena. Eso es otra de las características del rumor, la deformación que un rumor sufre en su camino. Y si, por ejemplo, decir, por favor que estén todos en su casa, porque va a haber una revisión especial para combatir a los ladrones, bueno, pues al rato eso puede convertirse, dicho por alguien que no tiene credibilidad o por alguien que tiene interés, en que esa noche se encierran todos y no salen. Actúan, es muy delicado. Todo esto sucedía cuando no había comunicación social en las redes de la televisora y de la computación. Quiero decir, no existía ni el Facebook, ni nada de esa naturaleza, no había ni teléfonos celulares, ni nada. A lo que voy y a lo que quiero decirles a ustedes respecto a lo que sucede en México. Los muchachos compañeros de la televisión desde ayer, con vehemencia, con indignación, con mala leche, con enojo, le han mencionado a la mamá a todos aquellos que han divulgado rumores por medio de la computadora o sus celulares o lo que sea. Nunca en los twitters que hago un montón a veces, luego me arrepiento de haberlo dicho, pero en fin, hay otros que afortunadamente son retuiteados o reconocidos por el público. Y a propósito, muchas gracias por todos los que se han conectado conmigo, que ya son un montón. Digo cosas y se dijeron algunos, yo lo juro, porque no lo pienso, que haya que engañar al público. Ustedes lo ven en estos programas, justamente por eso no tengo un espacio en la televisión comercial, porque no he aceptado, pues no sé, agacharme, doblegar pues el pensamiento a decir cosas que no pienso. Entonces, alguien interpretó el hecho de que yo no condenara a los desgraciados que están lanzando rumores. Dijeron, tú que no eres periodista, desgraciado, ¿por qué no atacas a esos rumores? Es que, francamente, porque no tengo la información. Y no tengo la información, y eso no es la solución del problema. El origen del problema está en que tenemos una información y una comunicación fundamentada en la promoción, la propaganda, el rumor y el engaño. Me estoy refiriendo a la comunicación televisiva. Y con un patrocinador, un auspiciador, que es un sistema ideológico que hace que todos actúen, prácticamente todos, actúen en favor de un sistema económico. La televisión, en consecuencia, es la fuente extraordinaria del rumor. De esa manera se complementa y se adquiere la fuerza de la publicidad. Entre la publicidad, el rumor y la propaganda, hay mecanismos muy paralelos. No dejes de ponerte la pomada, la fría en la noche, la roja en la noche, y al otro día en la mañana la azul, y vas a bajar 1 kilo a la semana. Te lo juro, yo lo hice. ¿Lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Me lo recomendó? Sí. Lo creí, sí. ¿Por qué? Porque ahí va el güey. Yo lo creí. ¿Lo fui a comprar? ¿Bajé? No. Pero se regó una información que le dieron a él. ¿Quién la hizo? No sé. ¿Hay un beneficiario? Claro, los productos Slim. O como se llama el producto. No tiene necesidad de que diga yo marcas o no marcas.
La televisión es una fuente inconmensurable de rumores, de propaganda y de falsedades. Por ejemplo, si la televisión tiene una preponderancia excepcional, yo soy encuestador y hoy es el primer día de los 90 días que va a haber y que solamente va a haber como medio de comunicación la encuesta. Hablo del proceso electoral. Como un método extraordinario de propaganda, de publicidad, quiero que mi candidato sea el triunfador. Y además necesito que mi candidato contrario sea degradado y nulificado. Entonces voy a seguir dos corrientes. Si soy publicista, ya voy a echar un café. Esas dos corrientes son las siguientes. A uno le voy a llamar esquizofrénico, padrote, sic, loco, mesías tropical y tal. Y al otro le voy a llamar el puntero. Ambas cosas pueden ser discutibles. Obviamente que voy a exaltar lo negativo de mi enemigo y voy a magnificar las posibles cosas positivas de mi amigo, fundamentado en que usted lo crea. Voy a lanzar un rumor. Díganme si no la televisión ha sido la fuente consistente, perenne, activa del rumor. La televisión es y se fundamenta y tiene su vida en el rumor de que anunciando te vas a vender más. Puede ser que se confirme el rumor. La televisión te dice es que si no sales en mi programa no existes. Puede ser que sea cierto el rumor. Eso solo hace, por ejemplo, Jan González organizó, dio permiso o hizo el Festival de Avándaro. Yo le escuché decir esto. Entré al programa de Jacobo Zabludowski siendo un ex gobernador. Es decir, yo había perdido la gobernatura con el Festival de Avándaro. Había habido tal desmán, tal desastre, marihuana, violaciones, en fin, lo que haya habido de destrampes los hubo en el festival. Entré al programa siendo un gobernador que ya no había de Fenestré. Luego buscas de Fenestré en francés, que viene del francés, claro, tirado por la ventana, pero en fin. Dice, y salí del programa de Jacobo siendo el señor gobernador Jan González. Eso yo se lo oí decir. ¿En qué se fundamentó todo? En los rumores que pudo ubicar para que la gente aceptara y diera como válido o no perjudicial para él el hecho de haber dado permiso, organizado, lo que ustedes quieran, el famoso Festival de Avándaro. Ese es una especie donde se manejó el rumor. Otro rumor, manejado justamente por la televisión, para que los jóvenes de la televisión no se indignen. Yo veo al joven Treviño, ¿cómo se llama? Broso, pero indignadísimo, desgraciados, porque lanzan rumores. Cuatito, pero acuérdate. Nosotros hemos lanzado rumores o silenciado cosas que actúan como rumor. Por ejemplo, va a entrar un ciclón a Acapulco. Qué bruto, pero es que va a pegar sobre las montañas esas que hay del Rey Lopitos. Sí, hombre, qué bruto. Hoy ya sabe el gobierno, hay que decirlo en el noticiero, hay que prevenir, la pobre gente vive en eso. No digas nada. ¿Por qué? Pues por el orden superior. ¿Pero por qué no voy a decir? Pues no vas a decirlo porque no hay gente en los hoteles. Si lanzas el rumor de que viene el ciclón, déjala ir de la gente a Acapulco, cancelan sus vuelos,
Los aviones están vacíos, los hoteles están vacíos, los cantineros no venden así es que no puedes lanzar ese rumor. Oye, es que está confirmado, es cierto, pues sí, pero es un rumor y no lo podemos sacar. Pero en cambio, el funcionario de la época, quién sabe qué caramba sería, tenía un establo muy bonito con vacas de alto registro, las puso a buen resguardo, la gente no. Claro, llegó la pinche tormenta y acabó con el cerro entero, con la pobre gente que vivía arriba. Los de los hoteles no les pasó nada, pero no avisamos. Entonces convertimos en rumor el silencio, que hay que refregarse para saber cómo nuestro país ha convertido y hace del silencio un rumor. Igual cuando cayó hubo un ciclón que fue a pegar a los cerros de Monterrey, y ya sabían que pegando en el cerro de Monterrey venía una creciente de agua que arrasaba con todos los que vivían en el cauce del río, y no se avisó por orden superior. El silencio se convirtió en un rumor, o se le calificó de rumor. Pero otro más evidente era el 68, y le dicen a Pedro Ferriz, que ayer lo vi: saludo Pedro, que me da mucho gusto que esté muy bien, mi querido Pedro Ferriz Santa Cruz, el bueno. Dice Pedro, me dice: oye, que tenemos que decirle al público que no hay muertos. Pero sí hay. Sí, pero hay que decir que no hay. Pues digo, ¿cómo vamos a decir? Sí, es decir, vamos a invitar a que si hay muertos, que nos lo digan. Pero eso significa que no hay, porque ¿cómo vamos a invitar? Y bueno, pues hay, quieras que no, como dicen en mi tierra, salimos Pedro y yo, ahí está, no me dejará mentir, y comunicamos a la población que en los rumores que corren no ha habido muertos y no ha habido heridos, y que las inquietudes de la juventud se está tratando de tranquilizarlas, y que las arañas y no sé qué, y no hay muertos. Y si hay, bueno, pues aquí que nos avisen a nuestras oficinas y no sé qué. Al otro día en la mañana llegaron las noticias y los deudos, y ahí voy yo hecho la raya. Oye Pedro, oye fulano de tal, oye a Jefe, oye Aurelio, oye Argüelles, oye que sabe que hay que decirle, o sea, sí, espérate, deja, ay, ahorita, y ni hablar, nunca lo dijimos. Esa es la utilización del rumor. No hay muertos, cuando sí lo sabía, y sí sabían que había, pero se utilizó de esa manera. Otro donde está estrictamente clarificado cómo se usaba el rumor en la televisión. Hubo un congreso de comunicación alguna vez, y yo pertenecía al grupo, ahora sí como dicen en la política mexicana, me ficharon para el Canal 13, obviamente no para la televisión grande, oficial Telesistema Mexicano. Y este congreso era internacional y tenía cierta repercusión sobre medios de comunicación. Y yo siempre he sido un poco así rejego y crítico sobre los medios de comunicación, por eso me va como me va. Y tenía que decir, no sé, una participación o tesis o ponencia o lo que ustedes gusten de 15 o 20 minutos. Yo no sé si fue en el centro de convenciones o todavía no había, no me acuerdo, pero era un lugar adecuado, había bastante gente y sobre todo muchos periodistas. Y había hablado gente muy jerarquizada de todos los canales y de todas las áreas de cultura y de comunicación. Y había cierto como morbo por escuchar lo que yo decía, lo que iba a decir. Y estaba el lugar para la prensa. Me acuerdo que había por lo menos unos 25 o 30 periodistas, lo cual era magnífico para uno siempre vanidoso, que la prensa da el lugar. No bien me mencionaron y me anunciaron, pues, cuando todos los periodistas salen en desbandada. Ahí los organizadores de esa filmación era Televisa, o Telesistema Mexicano, como se ha llamado.
me quedé así medio ciscadísimo, digo, ¿por qué será? Pues se fueron todos los periodistas. Justamente 2 minutos antes, o cuando me estaban anunciando, alguien fue a decirles el rumor de que se había matado el obispo Méndez Arceo en su pequeño Volkswagen yendo de México a Cuernavaca, su parroquia, y que había habido un seminarista muerto, y así datos específicos, y todos los periodistas salieron a sus respectivos medios para cubrir el accidente en el cual murió Méndez Arceo, lo cual era un simple rumor, para que se vea que la televisión es mater e magistra. Ella sabe usar los rumores, su publicidad y todo ello es un rumor. Cuando a mí me corrieron de ya ni me acuerdo de dónde, pues de dónde no, estaba de Canal 13, ahí me contó una esposa de un amigo mío, de todo mi respeto, que no me voy a mentir, dice, mira, no te lo quería decir, pero Cedillo acaba de decir de ti que como tú, a mí me corrieron y me fui a París un poco lleno de dolor, sentimiento y depresión. Ahora me río. Y me fui. Y dice, bueno, Saldaña nos costó tanto dinero su estancia en París, que fue una de las causas fundamentales por las cuales vendimos el Canal 13. ¿Y sabe usted cuánto me dieron después de 20 años? Un boleto de avión. Dije, me voy a París y luego vengo a cobrar mi jubilación. Dice, váyase. Y viene en 15 días a cobrar su jubilación. Y luego me dijeron, venga dentro de otros 15 días. Y entonces hablé con Gil Díaz. Y espéreme, la semana entrante le pagamos su jubilación. Y cuando llego el miércoles, yo sin haberme fijado, sin idiota que soy siempre, me dijeron, pero señor Saldaña, si usted tenía 90 días y estamos en el día que se le despidió, son 93 días, ya se pasó todo, cerraron el expediente, que le vaya muy bien. Eso hicieron. Y el presidente Cedillo había comentado eso delante de varias personas y una de ellas, todo puedo pensar menos que no sea cierto. Su esposo dijo también que sí. Pero quien me lo dijo fue ella, yo creo que la comisionó. Habían gastado tanto en mí que hubo que vender. Ese es un rumor. Lo otro de Méndez Arceo es un rumor. Lo del no hay muertos de allá también es un rumor. La televisión se ha manifestado siempre por rumores. Si hay alguien que no me conviene es vanidoso. Si hay alguien que dijo, por ejemplo, yo voy a hacer creer que tú eres un iluminado mesías tonto o esquizofrénico y tal, y todo eso, a base de rumores, hago que el pueblo crea lo que a mí me conviene. El sistema de comunicación en México, ya hablando un poquito más generalmente, se hace en función de no verdades, las cuales a base de repetición, a base de una hipotética y entrecomillada credibilidad, se trata de que se conviertan en una verdad. Por eso los rumores que saca el pueblo no son de Twitter, no son de Facebook, son de una deficiencia de honorabilidad entre el conjunto de ciudadanos y el poder. Quien nos ha enseñado a utilizar la no verdad es el gobierno. Ayer, es decir, pero es que lo dicen de una manera tan creíble que nosotros nos la tragamos. En la muy directa, firme y seria presentación de ayer de Enrique Peña Nieto, atildado, es decir, muy bien vestido, con un atuendo impecable,
con un gesto rígido magistral. Magistral quiere decir como de maestro. Puntualizador. Doctoral. Cerrar y poner el dedo índice y el pulgar juntos, lo cual significa puntualidad, ¿cómo se llama eso? Energía, sistema, rigidez, severidad. Quizá tenga necesidad o sienta interiormente de manifestar estas características. Quizás son reminiscencias de la escuela no lejana para él, de su universidad. Quizá quiera subrayar con la contundencia de su gesto, y yo lo estoy haciendo como para que quede muy bien sentado lo que estoy diciendo, Él necesita eso. Y le preguntan, como suele preguntar el locutor, que estando de acuerdo en lo esencial, hace ciertas divergencias en lo trivial. El locutor está de acuerdo en lo esencial, pero hace con indignación reflexiones sobre lo trivial. ¿Y qué va usted a hacer con la corrupción? No, ¿qué va usted a hacer con el clima de inseguridad de México? La pregunta es directa, dice, ándale, cuatito, qué bueno. La gente inadvertida dice, qué bruto, mano, qué locutor, mano, qué valiente, que bruto. Fíjate cómo le fue a preguntar tan directo, tan vehemente, tan indignado sobre la inseguridad. A ver qué va a decir el señor licenciado Peña Nieto, o a ver qué va a decir el candidato, o a ver qué va a decir el gobernador, o a ver qué va a decir todo Dios. La pregunta tiene dos o tres posibilidades que ahorita vamos a examinar. O no se responde, es la opción escogida, no responder. ¿Cómo va a responder lo que no sabe cómo hacerle? Porque en realidad, pues, el que sepa cómo resolver el problema de la inseguridad en México, pues es un héroe para el futuro, para nosotros los mexicanos, que nunca deje el poder. Si encuentran a alguien que sepa cómo hacer de México un país seguro, no rico, eso vale gorro, un país seguro. Vale gorro porque los que tienen en un 30% los millones del mundo, pues les vale más, ellos quieren aumentarlo más, pero si de alguna manera se quedan con lo que tienen, ahí va bien. El otra cuña de clase media no jodida, es decir, media alta, bueno, se la va uno bandeando como sea. Pero los otros, el otro 50 o 60% tienen 500 años de pobreza. Ojalá se les pudiera arreglar tantito. Pero si todos vivimos en un México inseguro, eso es lo que te friega todo. Y le preguntan a un presidente o a un candidato, a quien usted guste y mande, cómo hacerle para... Opta por no contestar. Y voy a ser muy sincero, ¿por qué no contestar? Porque va a contestar lo previsible. Él va a tener que demostrar que es un conocedor de las causas y problemas del país. Va a tener que contestar a la de ¿qué? A la de a fuerza, ¿va? Va a tener que contestar. Ahora va a dar una contestación ya escuchada y va a decir, sí, tenemos que trabajar. Es obvio que tienen que trabajar, eso ya lo sabíamos, pues para eso lo pusieron, o para eso se hizo lo indecible, para que llegara alguien al poder. Hablo hipotéticamente, en general. Bueno, ya sabemos que tienes que trabajar con tesón, con entusiasmo, con independencia y con amor patrio. Pues sí, pero eso son palabras. Trabaja y arregla el problema. Bueno, le diría yo a cualquiera, y ya me vale gorro que sea con indignación, con vehemencia o con amor patrio. Esos sentimientos bien los puede guardar alguien para sí mismo, pero a mí lo que le importa
es exteriormente como ciudadano que mi ciudad, que mi entorno, que mi hábitat, que mi circunstancia sea vivible para mí. Y entonces la respuesta que dio ayer el licenciado Peña Nieto es combatir la violencia, el secuestro y la extorsión. Perfecto. Pero no respondió la pregunta que le hizo el señor locutor. Él dio la resultante de una lucha. Y claro, si no hubiera violencia en la calle, si no hubiera secuestro y no hubiera extorsión, que así lo nombró, me parece que fue al pie de la letra lo que estoy diciendo, él va a luchar contra esas tres cosas. Está bueno. ¿Cómo? ¿Con qué método? Con un método, hay quimioterapia, hay antibióticos, hay interferón, o hay una serie de métodos para combatir a cada una de estas cosas. Pero la respuesta fue televisiva, no ciudadana. Y eso lo quisiera yo decir con toda la sinceridad del mundo, porque ya tenemos un montón de tiempo en que, viviendo en una televicracia, nos dan los hombres de la política una respuesta televisiva para ser grabada y filmada. Porque si uno dice con vehemencia y dice un speech, una perorata, como se podía decir antes, un pequeñísimo discurso, una parrafada, un párrafo diciendo, porque habré de combatir durante mi sistema los elementos fundamentales que hacen que seamos un país violento, donde pulula y existe el secuestro en cada una de nuestras ciudades, y donde también la extorsión hace la inquietud, la angustia cotidiana de todos sus habitantes. Así es que lucharé contra de la violencia, el secuestro y la extorsión. ¿Qué hizo? Hizo una pieza oratoria. Y el locutor se le cae la baba y dice, ay, sí, te adoro. Y el locutor se agacha y se convierte en un hermosísimo tapete de temoaya, e hicieron un magnífico programa. Y ese no es el asunto. El asunto es que la comisión adecuada de esa área presente el plan verdadero, donde se examine la etiología, o sea, de dónde y por qué el mexicano ha florecido en violencia, en crueldad y en tortura. ¿Por qué un modus vivendi de la delincuencia se volvió el secuestro? ¿Por qué el modo más fácil de agenciarse dinero, sembrando angustia y todo, es el secuestro? ¿Dónde queda la educación? No se menciona. ¿Dónde queda la relación que existe entre el ciudadano y el que hipotéticamente debería ser su ejemplo, la autoridad? Y si la autoridad no es ejemplar ante el ciudadano, no puede reclamar nada. La única verdadera y auténtica prédica no se hace en el programa del noticiero de hoy en la noche. La única y verdadera manera de hacer que yo, ciudadano, tenga la responsabilidad de no herir a los demás, es cuando el señor gobernador, el señor secretario y el policía de aquí y el presidente de la República me den el ejemplo de que son una entidad llena de honradez que tiene como obsesión luchar en contra de la corrupción, cuya corrupción es la causa de la violencia, del secuestro y la extorsión, cosas con las que contra las que va a luchar el presidente Peña Nieto, cuando lo sea. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Que nuestro modus comunicandi, si así se pudiese decir, modus dicendi, nuestro modus dicendi debe decirse, nuestro modo de decir no está fundamentado en la verdad.
sino en una escenográfica manera de hablar. Cuando el funcionario público me dice, oye, no me has pagado y tengo que pagarle a toda mi gente, hipótesis, ¿no? Y él me dice, sí, ya me estoy abocando a la solución de esa problemática. ¿Se dan ustedes cuenta que estamos equivocando los roles? Que son maneras de equivocarnos todos para no hacer lo que debemos y tener una conducta de frenar la marcha del país. Porque eso es un mínimo. Me vales gorro. Si el mensaje es, fíjate que no estés volviendo, ahí te pagaremos cuando queramos, no cuando podamos, no hay necesidad de que hables ni nada, espérate. Y así por lo consecuente. Y entonces, pero son 25 personas. Y es como el Twitter, retuitean su angustia. Y 25 ya son 250, porque la mamá no va a poder comprar a su hijo lo que quería, el iPad, o el otro tampoco, y el otro no va a tener para completar para el pan, para comprar los bolillos, total, que es si esa falta de interés en la solución, para hablar, vuelvo a decirlo, para hablar con un funcionario. Ahorita llevamos 5 o 6 días tratando de hablar con un funcionario, no lo logramos. Y es cuate. Y si usted le dice a la secretaria, oye, dile que habla su cuate, que es su amigo de hace 30 años, hace 40 años, él me conoce y tal, ella le vale gorro. Ella sabe que yo no sé quién es y en tanto no le importa. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en un país, el modo de ser. Y el modo de ser modifica inmediatamente el modo de actuar. Y todo eso tiene que ver con la jerarquización de los valores. Y mientras el valor sea la trivialidad, vale gorro. Y mientras estemos normados por la televisión indignada, que dice, no hagas esas babosadas, la televisión se enoja porque quiere la exclusiva de los rumores. La televisión se manifiesta, vive. ¿Qué más rumor de que para hacer algo, para gobernar se necesite la televisión? Esa es la filosofía de Felipe Fox, no de Vicente Fox, también de Calderón, evidentemente, porque Calderón estaba deseoso de que ya terminase la veda electoral para poder decir los grandes logros de su programa. Ayer, por ejemplo, estaba yo oyendo a Calderón en la noche, que estaba hablándonos sobre los grandes logros que tiene su gobierno y su régimen en salud. Ahorita, pues, por lo visto, todos los mexicanos tienen salud, y los pobres sí tienen el ISSSTE, y tienen el IMSS, y tienen la medicina para viejitos, y tienen todo. Entonces pasé por una calle donde había una clínica, y como 80 o 90 gentes, afortunadamente ayer no hacía frío, pero yo imagino con un poquito de lluvia o frío, como 80 o 90 gentes durmiendo a la intemperie, se dice, ¿no? Intemperie. Ahí. Y esa multitud que está ahí. No, eso es todos los días, porque son todos los familiares que vienen y que no tienen dónde dormir. Oye, pero no puedes poner, aunque sea un camión de carga con colchonetas, o un tráiler con colchonetas y un inodoro. Pero ¿cómo van a estar así? Sí están. No, pues está toda madre en salud. Pero eso forma parte de la salud. ¿Cómo van a dormir botados en la banqueta o ahí con quemando un periódico para el frío, para calentar un bolillo, no sé qué? Un cuadro verdaderamente terrible. Así es que lo que dice la televisión puede ser que adentro estén muy bien atendidos. Quiero creerlo.
pero el asunto no es completo. No creo que sea completo. Entonces, sacamos en una conclusión que yo conmino, no soy nadie para conminar, pero sí quiero decirles a ustedes que la televisión no tiene ninguna cara. Más bien preguntaría yo, ¿con qué cara televisión te enojas porque hay rumores? Esto, sí lo digo como se los dije en Twitter, examinar la causa de los rumores no es hacer apología del rumor. Hacer apología de algo, por favor, no estoy aplaudiendo que haya rumores y que siembren el pánico y el dolor. Estoy diciendo, como lo dije en Veracruz cuando hubo rumores, digo, es impensable hacer un uso tan verdaderamente no responsable de una opinión. No puedo decir nada y hay que ser objetivo, claro, conciso y no agrandar las cosas en el Internet y en el Twitter. Creo que cada vez que yo puedo, hago un llamado a la mesura, a la discreción, a la educación, y cuando ellos, algunos cuates que están hechos, yo creo, propuestos para mentarme la madre, los trato con mucho cariño, y algunos de ellos lo aceptan, inclusive somos ya amigos. Pero el hecho de que yo examine y diga yo, hay que pensar para lanzar un rumor porque causa muchos perjuicios, sí lo digo, pero también hay que ver por qué nace. Y nace evidentemente por un estado caótico en el cual el hecho de que la televisión condene los rumores es evidentemente imputable a la televisión que no informa convenientemente, sino que informa bajo su interés. A gritos decían ayer, no, pero si alguien les paga, claro que a los revoltosos alguien les paga, pero si hay una mano que mece la cuna. Dice, y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores, oye güey, pues si tú también tienes un patrocinador. Están calificando a alguien que le dan 400 pesos por hacer determinadas acciones delictivas y ellos están recibiendo lana por vender tiempo, espacio y porque ideológicamente digan cosas que convienen al negociante que los patrocina. ¿Cuál es la bronca? La diferencia no es terrible. ¿Se dan cuenta ustedes? Se indigna la televisión porque grupos están comprando las opiniones de la gente. Pues es lo mismo que hace la televisión. Bueno, ¿qué dice ahí de, cómo te dije, decía, apología? Apología. Ven, búscale y dime qué significa apología. Bueno, ¿qué otra cosa les teníamos que decir? Ya dije todo eso, lo de les voy a decir aquí. En 1969 hubo una obra muy interesante en París sobre un rumor, sobre muchos rumores que hubo. La presencia de arañas en las yucas evocado por primera vez fue en Escandinavia, en Gran Bretaña, en 1970-1986. Ha habido rumores excepcionales que todo el mundo ha repetido por ahí, y hay varios libros interesantísimos sobre el rumor. Dice, el hombre que ha visto a un oso, ese otro rumor. Hay rumores idiotas, desde luego, y entonces corren y corren por la gente, Y yo lo que quiero es decirles a ustedes para que, si tienen interés, encuentren quién es el señor. Bibliografía, aquí está, ahorita, François
Francoise Reumaux, ese es el señor que yo conozco, y ese es uno de los especialistas del rumor. Escribió Toute la ville en parle, toda la ciudad habla, esquema de una teoría sobre los rumores, toda la ciudad habla de esto. Es en 1994, y las razones del rumor, François Reumaux, Remaux, yo creo. François Remaux, que se escribe Reumaux. Ese señor yo me acuerdo que lo había leído, pero quién sabe dónde tenga su libro, y que es excepcional por su claridad y por todo para hablar sobre el rumor. Voy a ver si de casualidad encuentro, bueno, no hemos podido lograr que yo tenga las cosas del Twitter, ¿verdad? Dice, interesante reportaje lo que usted está haciendo. Encarcelan a médico del IMSS acusado de tráfico de ahora, eso puede ser un rumor. Puede ser. Yo lo leo aquí, pero ya está publicado en un periódico, y está en un periódico serio, y entonces se verifica que no sea un rumor. También tengo que hablar de otra cosa también. ¿Qué dice discurso? La apología es un discurso o es un escrito en justificación, defensa o alabanza de personas o cosas. Pero la apología sistemática está fundamentada en la mentira. Y la apología que hace sistemáticamente la televisión de sus patrocinados, sí, yo soy un patrocinador, te pago, te compro tiempo para hablar bien de alguien que va a tener incidencia en la democracia. Vas a hablar bien magnificando sus posibles virtudes y ocultando sus defectos, lo cual ya es antidemocrático. Entonces, por eso digo que la democracia mexicana no se sostiene en el modus operandi que tiene, en su manera de hacerse. El 90% de nuestras pulsiones, de nuestros sentimientos democráticos, están generados por lo que leemos en la prensa, otro por lo que nos cuenta la gente, y primordialmente por lo que nos comunica la televisión. Pero si esta área de comunicación televisiva tiene una finalidad económica, entonces es factible que su opinión, la que vamos a adquirir nosotros, esté falseada. Por eso la democracia mexicana está en tela de juicio, lo cual quiere decir hay que dudar de ella. La televisión también manifestó ayer o antier, que fueron unos reporteros. No, los de Nicaragua son otra cosa, ¿no? Eso no hay que confundir. Una cosa es una caravana que va a Nicaragua, a Colombia o a Nicaragua. A Nicaragua. Una cosa es lo de Nicaragua y otra cosa es lo de los pobres muchachos que fueron aquí. Y yo quiero saludar con mucho afecto a esos reporteros que no tienen ninguna culpa y que fueron a reportear sobre un problema donde los muchachos que estaban ahí, o los adversarios, o los que estaban en revuelta, arremetieron contra ellos de una manera inmisericordia y los golpearon. Lo que sucede, ¿en dónde fue? ¿Esto fue? Ajá, sí. Donde dice, investigan la agresión a reporteros de Televisa.
indica la investigación por la agresión que sufrieron 2 reporteros, uno de ellos encañonado mientras cubría un enfrentamiento de alumnos del Colegio de Bachilleres. Es decir, aquí habría que pensar que el hecho es lamentable, que se condena de todo a todo, pero la causa, el motivo, el origen de todo esto no está in situ, es decir, no está ahí. Está en todo lo que ha sucedido. Evidentemente que todos los compañeros de estos jóvenes se enojan, yo me uno a la protesta, pero habría que pensar cuál fue el motivo por el que los golpearon. Y aquí hay que preguntarle a la televisión. Cuando la televisión quiere golpear, golpea y fuerte. Y cuando golpea y golpea fuerte, es porque no se puede reclamar lo que ya hace. Parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Pero si tu televisión y los locutores son golpeadores, pero golpean fuerte, hijos. Si a mí me dices esquizofrénico, loco, padrote, mesías tropical, pero no uno, diario y 20 calificativos. Tonto, tú y tus secuaces, una lista verdaderamente interminable, donde tengo mi otra libretita, donde apunté como 20 que son muy, no hermoso, pero digo, ¿quién golpea a quién? ¿De dónde sacan que los muchachos golpean? Sí, y condeno, y es terrible que así sea. ¿Y ustedes iban verdaderamente para sacar lo que había pasado o para tener elementos para mentarle la madre a los estudiantes, a unos o a otros? Eso también. Si no van a dar una información objetiva, obviamente que algunos de ellos se van a enojar y de antemano van a protestar y van a arremeter en contra de sus enemigos. Ahí un grupo de golpeadores, aquí está, por descarado, nefasto, vago de la política, hace burradas, es un ignorante, engaña, hipócrita, farbullero, que quién sabe qué quiere decir, y así por lo esquizofrénico. ¿Eso no es golpear? Eso también duele. Y ese es el lenguaje que han usado durante los últimos 2-3 años en contra de sus enemigos políticos. Así es que, ya digo, que quede bien claro que no elogio la actitud de pelafustanes que golpean a los representantes de la comunicación y de la información golpeadora, que también golpea. Como se dice una cosa, obviamente se tiene que decir la otra. Bueno, dice que otro rumor fue el chupacabras. El chupacabras fue un rumor muy bello y no sabemos qué sucedió con el chupacabras, y hay hasta fotografías del chupacabras. Muy bien, adelante por favor, mi querida Elisa, ven a decirle a nuestros amigos que nos están escuchando. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver, vamos a agradecer a todos los medios alternativos que están retransmitiendo. Muchas gracias a radiolanuevarepublica.org, a notipoemas.com, a radioamlo.tv, al calorpolitico.com, a radiopoderciudadano.mx, a lagaceta.org, a ciudadanos.com, a openmagazine.info, a jovenesconorona.org, a la revoltosadf.blogspot.com, a la Patria es Primero .blogs.com, a byronbarranco.com, a telenoticias.com, a elsantuario.org, a Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, y también en Chiapas, muchas gracias, también se acaba de integrar Frida Guerrero, Frida Guerrera, Frida Guerrera, sí, fridaguerrera.blogspot.mx, esto es en Chiapas,
También muchas gracias a coberturaciudadana.com y también a Toluca. Estamos pidiendo los datos también para poder hacer las menciones correspondientes y agradecimientos a la estación que se integra de Toluca. Y más allá de nuestras fronteras, a redpuentesur.tv, a Venezuela a través de la Radio del Sur en sus 8 estaciones, al 92.5 de FM Santa Teresa Táchira, a Uruguay al 105.3 FM El Carmen Montevideo, a Radio Amanecer en el 92.7 FM Artigas en su red de 7 radios, en amanecerfm.org. Muchas gracias hasta Ecuador a Radio Super, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, y a Honduras al 1015 AM de Radio Hualcho en Tegucigalpa y a Radio Daniel Biglietti a través de www.corresponsalesdelpueblo.org. Muchas gracias. Gracias, Elisa, muy amable. Y a ustedes nuestro afecto, que tengan un feliz fin de semana. No olviden, parece que hay una manifestación muy notable el domingo a las 11 de la mañana en el Zócalo. Y aquí nos vemos para comentarlo todo el próximo lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio. ¿Qué es lo que quería usted de la crónica? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Sácame esta nota. Tienes que darme notas por lo menos. Sí. ¿Médicos más analfabetos que hace 10 años? Y en Francia, ya platicando años después con este hombre que les voy a decir, ahorita les digo el nombre exacto, el señor Remur o algo así, platica de una circunstancia que había sucedido en Marsella, donde dos competidores, uno judío y otro árabe, se hacían cosas para perder clientela. Y entonces uno de ellos inventó que en las verduras del árabe, digamos, había habido un escorpión o una serpiente que había picado a una señora y que la señora había muerto y parece ser que tuvo que cerrar su tienda. Claro, esto sucedió en 1928-29 o por el 30. Y lo que yo les platicaba era 20 años después en Jalapa. Así es que el rumor tiene una génesis, tiene una preparación y tienen un interés. El artículo que yo leo aquí, que es un ruido informal persistente. Y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. Y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Salva. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa?
estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Amigas, amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles, estamos oyéndonos. Muchas gracias, y antes que todo quiero enviar mis saludos afectuosos y decirle que no nos abandone, que no se aleje de nosotros a mi queridísima Mona Lisa. Mona Lisa, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos días. Estamos esperándote y ya queremos que te alivies para que estés con nosotros. Así es que, como dicen en la nueva jerga de los dichos actuales de nuestro país, échale muchas ganas. Es decir, antes podíamos decir, pues ojalá tengas mucho ánimo, ojalá estés muy entusiasmada con tu tratamiento para que estés en activo rápidamente. Entonces te esperamos con gusto, con alegría, y entonces, Mona Lisa, aliviate pronto, pero ya. Ahora que encuentre yo en el Mare Magnum de mi computadora el nuevo artículo que tiene que ver con el rumor, se los voy a decir a ustedes. Es un artículo que es un autor que yo encontré en Francia, que también ahí tiene que ver, su nombre es curiosamente como Remur o algo así, parecido a rumor. Y entonces, hay mucho que decir acerca del rumor. Lo primero es que todo el día de ayer y buena parte de la información de hoy ha estado ubicada hacia lo que sucedió y que fue un rumor. No tengo mucha la información y tampoco me he preocupado por buscarla acerca de dónde viene, a quién beneficia, que obviamente hay un beneficio. Pero yo me acuerdo haber leído en alguna ocasión, haber vivido y sabido de un rumor muy especial. Se los voy a contar para que sepamos exactamente qué es un rumor. Creo que no está bien fijada la concepción, la idea, la finalidad y los modos por los que opera un rumor. Se habló alguna vez en Jalapa, debe haber sido por 1950, 55, yo creo, yo era muy chico, de que en una tienda grande, ya comenzaban las tiendas grandes, particularmente en Jalapa, había una gran tienda del centro mercantil, la Casa Olivier, algo almacenes de Francia, no me acuerdo qué, y yo no sé si era Chedraui o no. O ya comenzaba, o había una tienda de los ancestros de los Chedraui. Entonces el rumor fue que una señora fue a las verduras y que tomó una col y que algo le quitó una o dos o tres hojas para ver si estaba en buena situación la col o la lechuga o lo que haya sido, y una pequeña víbora o serpiente, la picó y la señora se murió. Bueno, todo Jalapa estaba consternado por esa noticia. Era una ciudad tranquila, pueblerina, provinciana, católica 100%, y una noticia en el tema de hoy y en el diario de Jalapa del señor Pabello, pues era una noticia que cimbró a la población. Estamos hablando de otro país, casi de otro tiempo, de otro medio y de otras gentes.